esperando, ¿verdad? Que sea Dios con cada uno de nosotros, amén, tratando nuestro corazón, dándonos la convicción cada vez más fuerte de su palabra, de lo que Él quiere en nuestra vida, de a lo que hemos sido llamados, amén, para este tiempo y en todos los tiempos, porque la palabra del Señor tiene que ser la misma. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Y como Dios no cambia, la iglesia del Señor tampoco debe cambiar. Amén. Que sea Dios con nosotros en nuestro espíritu, ministrándonos, que cada quien reciba lo que Dios tiene para nosotros, que seamos afirmados más todavía a través de la palabra del Señor. Amén. Y que todo sea para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar para empezar este tiempo. Padre amado, gracias te doy en esta hora por tu infinito amor, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, porque hasta hoy tú nos has sostenido, Padre amado, nos has sustentado con la diestra de tu justicia, Señor. Hasta el día de hoy, Padre, tú nos has permitido, Señor, aliento de vida, Señor. El día de mañana tú lo conoces, Padre amado, pero hasta este momento, Señor, tú estás aquí con nosotros, Padre amado, y reconocemos, Señor, que tuyo es el poder, que tuya es la gloria, Padre amado, que tú eres soberano, que tú eres Dios todopoderoso, Señor, y que no importa, Padre amado, lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, Señor, pero Padre amado, nuestra confianza tiene que estar puesta en ti, Señor. Padre amado, que nuestra fe, Señor, sea activada cada vez más, Señor, que nuestra fe sea fortalecida cada vez más, Señor, no importa lo que venga, no importa lo que pase, Señor, pero que tengamos esa certeza, esa seguridad en ti, Padre amado, que un día, Padre amado, estaremos en tu presencia para una vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, por poder estar aquí, Señor, hablar de tu palabra, Señor, porque, Padre amado, nosotros, Señor, nada podemos hacer sin ti, Señor, y nada somos sin ti, Padre, pero tú eres tan grande y tan misericordioso, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí, Padre amado, ministrándonos con tu palabra, Señor, reunirnos, Padre amado, ayúdanos cada día, Señor, y que podamos estar cada vez unidos en ti, Señor, que esta palabra, Señor, penetre nuestro corazón, Padre, que esta palabra, Señor, y toda tu palabra, no solo esta, Señor, toda tu palabra, Señor, nos afirme cada vez más, nos limpie, nos levante, nos fortalezca, nos restaure, Padre, traiga la libertad, Señor, que necesitamos, Señor, en nuestros hogares, Padre, aún en nuestras vidas, traiga la libertad, Padre, en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, y que seamos avivados cada día más, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Gracias en esta hora, Padre, te damos gloria y honra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Me voy a enfocar aquí, ¿verdad? En lo que voy a traer. Si no les molesta, voy a quitar la cámara para enfocarme un poco más aquí y que sea Dios tratando con cada quien. Amén. Aleluya. El tema de hoy que Dios me dio para hablar se llama, bueno, Dios me lo dio, ¿verdad? No es que se llama, sino Dios me trajo esta palabra y yo entiendo por qué, ¿verdad? Porque son tiempos muy peligrosos, son tiempos muy difíciles y la iglesia estamos tan desenfocados en lo que realmente necesitamos hacer, ¿verdad? Y yo oraba y le preguntaba al Señor y Él ministraba mi vida y me traía esto, ¿verdad? Porque a mí me ha dado una convicción el Señor, pero también entiendo que cuando Dios nos habla es también para nosotros. Primero Dios empieza a tratar con nosotros. Si nosotros no tenemos la convicción en esa palabra es para que entendamos lo que Dios quiere en nuestra vida, lo que Dios quiere en nuestra casa, lo que Dios quiere en la iglesia, aún en el mundo entero. No solo es para los que van a escuchar, sino primero que nada ministra al que va a hablar la palabra. Amén. Y yo le preguntaba al Señor porque se oyen muchas cosas, se ven muchas cosas y cosas tristemente dentro de la iglesia que se supone que no debe de pasar, que la iglesia tiene que tener la convicción en la palabra. Tiene que tener la mirada puesta en el Señor nada más. Y yo a veces le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué todavía esto? ¿Por qué meten esto? ¿Por qué si ya habías dado una convicción, la iglesia retrocede en muchas cosas conforme a algo que no está en la palabra de Dios, sino retrocede al mundo y se deja guiar por las cosas del mundo? Entonces,
yo le preguntaba al Señor y yo misma le decía también, bueno, Señor, déjame saber si yo estoy mal, si lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, pues está mal, y corrígeme tú a mí y dame esa convicción. Si tú quieres que yo siga eso, si tú quieres que yo me involucre en muchas cosas que se hablan, que se hacen en la iglesia, déjamelo saber, porque a mí Dios me ha ido dando una convicción y a veces son cosas que a mí en mi espíritu chocan, que mi espíritu no le agrada, y yo digo, Señor, pues si aún incluso en mí hay religiosidad, también déjamelo saber, porque sabemos que la religiosidad no le agrada al Señor, no es buena la religiosidad en nuestras vidas, en medio de la iglesia. Y yo pues le preguntaba y le preguntaba al Señor, y fue que Dios me trajo esta palabra. Y conforme a pues lo que yo busco a Dios, conforme a lo que Dios me ayuda a mí a entender, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pues necesitamos entender cada día. Pues Dios ha tratado conmigo en muchas áreas, amén. Y lo que Dios me trajo es para todos nosotros y para la iglesia, es que no sigas la corriente de este mundo. Amén, gloria a Dios. Y nos vamos a ir a la palabra que está en Romanos 12:2. Si usted lo puede buscar, está bien, y si no, también, ¿verdad? Para hablar de esas cosas, de la palabra y de lo que yo estuve investigando un poco de ciertas cosas que se han visto y que yo veo, ¿verdad? Espero no tardarme mucho, yo creo que no voy a llevar mucho tiempo, porque yo creo que está claro, lo que Dios nos quiere hablar, yo creo que está claro, ¿verdad? Y vamos a leer, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Romanos 12:2, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria a Jesús. Aleluya. Esta versión que yo leí no es la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, y a mí me gusta esta. Tengo la Reina Valera también, pero me gusta esta porque yo la entiendo con un poco más de claridad. Amén. Y yo creo que se entiende un poquito más, pero al final es lo mismo que dice la Reina Valera y habla de lo mismo, amén, simplemente que con palabras más claras. Y el Señor me daba esto y me ministraba en muchas cosas que se están viendo en las iglesias en este tiempo, desde tiempo atrás, pero más en este tiempo, y la palabra está escrita eso también, de que muchos van a ser engañados, si es posible. El enemigo, este mundo, la corriente de este mundo va a tratar de arrastrar a la iglesia a través de todas las cosas que no vienen de Dios, de todas las cosas que vienen precisamente del mundo, de todas las cosas que el enemigo pone para sacar a la iglesia realmente del propósito de Dios, porque son tiempos que cada día se están haciendo más peligrosos, que cada día vienen más cosas a esta tierra, y que la iglesia está desenfocada realmente de lo que tenemos que estar. Estamos tan desenfocados en tantas cosas, pensando tantas cosas, que en lo que Dios quiere, que es volver a la senda antigua, volver a lo que era la iglesia de antes, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, que realmente hagan la diferencia en esta tierra con todo lo que está aconteciendo aún, porque la palabra del Señor dice, si se humillase mi pueblo y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré su voz y sanaré su tierra. El Señor eso es lo que quiere, eso es lo que nos llama, que la tierra se arrepienta de sus malos caminos, que deje esos malos caminos, que deje esos malos pensamientos y vuelva a la senda antigua, vuelva a lo que Dios quiere. Realmente Dios es
espíritu, Dios no es carne y Dios no está donde la iglesia se mueve en la carne. Dios está donde realmente la iglesia está unánime, como dice la palabra, en el espíritu, un mismo espíritu y un mismo sentir. Y lo que nosotros deseamos en la carne no viene de Dios. Pensamos que es de Dios, pero no viene de Dios, porque la palabra también dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces nos atrevemos a decir, es que Dios puso en mi corazón esto, es que Dios puso en mi corazón lo otro, pero realmente es Dios el que puso eso en nuestro corazón, o son los deseos de la carne, o son las costumbres que venimos arrastrando desde siglos atrás, que pensamos que es Dios. Y como no está mal, y yo no estoy diciendo que Dios me dijo que es pecado, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir realmente lo que viene de Él, lo que viene del espíritu y lo que viene de la carne. Y posiblemente no pequemos con muchas cosas, pero sí nos desenfocamos de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Por estar haciendo otras cosas que realmente Dios no nos pone a hacer, que nosotros mismos tomamos la decisión de hacer ese tipo de cosas y no nos enfocamos en que realmente ahora más que nunca son tiempos que debemos buscar a Dios, más que nunca son tiempos que nos debemos enfocar en lo de Dios, en la necesidad realmente que hay en el mundo, en la necesidad espiritual que hay en el mundo, donde hay tantas almas que se están perdiendo, donde hay tantas almas que quizás quieren una palabra, que necesitan a Dios, pero no saben ellos cómo hacerlo. No hay quien vaya, no hay amor realmente, no hay amor realmente dentro de la iglesia para poder entender que hay mucha necesidad afuera, que hay muchas almas que se están perdiendo, que hay mucha necesidad en los hospitales, que hay mucha necesidad en las cárceles. En todo el mundo hay mucha necesidad y la iglesia está tan distraída y está tan enfocada solo en lo de ellos, solo en lo que uno quiere, solo en avanzar en la obra secular que en lo espiritual. Y la palabra del Señor dice que todo va a pasar. Este mundo va a pasar, todo lo que está en este mundo hecho por hombre va a pasar. Aún esta tierra va a llegar el momento que va a desaparecer, porque está tan llena de maldad, tan llena de pecado, tan llena de sangre, que Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Aunque muchos no crean esa palabra, aunque muchos quizás muchos piensan, ¿cómo puede ser eso? ¿Verdad? No, quizás no nos imaginamos, porque Dios es soberano y nuestro pensamiento es tan pequeño, quizás no logramos imaginar cómo va a llegar a pasar eso, cómo va a llegar a pasar que esta tierra se va a desaparecer por completo, que esta tierra existir más. No es que Dios va a hacer algo nuevo. Bueno, Dios lo sabe, porque Dios tiene el poder y yo tengo que seguir creyendo en esa palabra. Yo tengo que seguir manteniendo mi fe en esa palabra, en que toda la palabra que está escrita, ella misma dice que se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir y todo lo que está en esta tierra, todo lo que está en este mundo, tierra, va a pasar. Pero Dios va a permanecer para siempre y nuestro enfoque tiene que ser ese, lo que Dios quiere en nuestra vida, avanzar en el Señor, en las cosas espirituales más que otra cosa. Sí, tenemos cosas seculares que hacer, pero eso no tiene que sobresalir en nuestra vida. El afán no nos puede ganar, las cosas seculares no nos puede ganar. Tenemos que hacer más que otra cosa lo espiritual y lo necesario. Ahorita son tiempos que tenemos que hacer lo necesario que tengamos que hacer en nuestra vida secular, hablándolo así, como familia, como mujeres, como esposas, aún los hombres, como cabezas de familia, como sacerdotes. Hay mucho que hacer, aún en nuestros hogares. Tenemos que pelear y esforzarnos para que también toda nuestra casa alcance esa salvación de la cual habla la palabra, porque muchos hijos, muchos jóvenes están realmente, van a la iglesia, pero es como que de nada sirve. ¿Por qué? Porque no está esa convicción en ellos, no hay temor de Dios, no hay un cambio. Simplemente pues van porque tienen que ir o van porque los papás los llevamos, pero debemos enfocarnos realmente en que busquemos a Dios, busquemos ese poder, busquemos esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para que venga a nuestros hogares, para que venga en la iglesia y realmente haya una transformación, haya un avivamiento y entendamos que de Dios es el poder, que hay un Dios todopoderoso, porque incluso ha venido mucha incredulidad dentro de la iglesia, ha venido mucha incredulidad dentro de nuestros hogares, pero es por todo lo que está aconteciendo, es porque el enemigo se ha ido metiendo sutilmente y eso está escrito en la palabra. Y
tenemos que tener cuidado porque la palabra dice que aún va a tratar de engañar a los elegidos, si es posible, pero no los va a engañar porque la palabra dice que sí es posible. Amén. Entonces tenemos que estar alertas, alertas en el Espíritu, que ese discernimiento del Espíritu Santo cada día crezca en nuestra vida, que ese discernimiento en nuestro Espíritu Santo sea el que nos diga qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, aleluya. Yo investigué algunas cosas, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo le preguntaba al Señor, que yo he ido viendo, las celebraciones que se hacen en las iglesias, como el Día del Padre, el Día de la Madre y todo ese tipo de cosas que se hacen en las iglesias que posiblemente pues pensamos, bueno, no estamos pecando, estamos celebrando, honrando a los padres, honrando a las madres, los cumpleaños para cada quien, pues un día más, un año más de vida que Dios nos da. Y yo a veces yo digo, Señor, perdóname si yo soy como así o yo siento esto y si esto no viene de ti, pues ayúdame, porque yo trato de hablar ahora con mis hijos, aquí en mi casa, todo eso, porque yo les digo, bueno, tenemos que darle gracias a Dios cada día, porque cada día es un día más de vida. Amén. Cada día es un día más de vida. No es como que esperamos un año para darles gracias a Dios. Gracias, Señor, por otro año más de vida. No, gracias, Dios, por un día más de vida, porque yo no sé lo que va a pasar mañana. El mañana yo no lo conozco, solo Dios lo conoce. El mañana solo Dios sabe qué va a pasar. Aún en este día que Dios me permitió levantarme, solo Él sabe qué va a pasar más tarde. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. En un instante puede pasar cualquier cosa que puede cambiar mi familia, que puede cambiar la iglesia, que puede cambiar hasta el mundo entero. Entonces yo trato de decirles eso a mis hijos y a veces es un poco difícil, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en las iglesias tristemente ahorita no está esa convicción, no está esa firmeza en la palabra realmente de enseñar, como dice la palabra, instruir a nuestros hijos en su camino, instruirlos en su palabra, no estarlos instruyendo en las cosas del mundo, porque es que no podemos estar recibiendo, gloria a Dios, las cosas del mundo y las cosas de Dios. No podemos estarle metiendo a la iglesia lo del mundo y lo de Dios. Esa es una mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. No podemos estar engañándonos nosotros mismos, haciéndonos creer, bueno, eso no es malo, eso no, es que ¿de dónde viene todo eso? ¿Eso está en la palabra o no está en la palabra? Y yo lo que les digo aquí a los míos es, si siendo Jesús quien era, no se menciona nada de eso, no se menciona nada de eso, de que a Jesús se le celebraba cuando Él es rey de reyes, cuando Él es todopoderoso, cuando Él dio su vida por mí. Si siendo Jesús quien era, en la palabra no está que se le honró así, de esa manera, como se meten en las iglesias muchas cosas del mundo, muchas tradiciones paganas. Entonces, yo trato de hablarles así a mis hijos ahora, ¿verdad? Porque Dios me ha ido dando a mí la convicción y a veces, pues sí, me dicen que yo soy exagerada y que todo está mal y que aquí, pero yo digo, bueno, Señor, ayúdame, afírmame cada día más y que nada ni nadie me mueva. Yo siempre le digo al Señor, no permitas que nada ni nadie me mueva, Señor, ni siquiera los míos, que nada ni nadie me arrastre. Hay una palabra que está escrita y si tú eres un Dios espiritual, entonces tu iglesia tiene que ser espiritual cada vez más. No tiene que tener mitad del mundo y mitad de Dios. No, tenemos que ser cada vez más completamente espirituales. Como dice la palabra, para el mundo es locura, pero para aquel que conoce la palabra de Dios, para aquel que ha experimentado el poder de Dios, nada te mueve, es difícil que te mueva. La palabra es poder a nuestra vida, es poder a nuestros hogares y también tenemos que tener cuidado porque una vez que Dios nos da la convicción, el enemigo va a querer sacarnos, va a querer arrastrarnos y yo lo hablo por mí misma, amén. Incluso a través de nuestra familia, incluso a través de los nuestros, pero uno se tiene que mantener firme con la sabiduría del Señor, ser ejemplo y ser testimonio empezando aquí, porque yo misma he meditado tantas cosas y Dios me ha confrontado también con muchas otras cosas que yo misma he dicho y he compartido.
es que se dan cuenta con algunas personas que a veces tengo la oportunidad de hablar, que si Dios me ha ido ayudando a mí, me ha ido afirmando, me ha ido dando una convicción y de repente yo cambie, de repente yo me mueva, de repente algo que Dios me quitó, yo lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con los míos? Van a decir que entonces era pura mentira, era puro engaño, que dónde está lo que yo hablaba, que dónde está lo que según Dios ha ido haciendo en mi vida. Yo me tengo que mantener firme en las convicciones que Dios me ha dado. Tenemos que mantenernos firmes, iglesia, aún en nuestros hogares. Ahí donde tenemos que empezar. No importa quién sea, no importa quién sea, nada ni nadie nos tiene que mover de lo que es la palabra del Señor. Amén. Aún en la iglesia cuando se predican cosas que no van conforme a la palabra, la misma palabra dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Y lo que no, mira, yo tomo lo bueno, lo que está conforme a la palabra, trato de hacerlo y lo que no, se lo dejo al Señor. Y le digo, mira, Señor, yo no sé si esto te agrada o no, si esto está bien o no, tú lo sabes, pero afírmame más a mí, afírmame más, convénceme más y ten misericordia de la iglesia. Ayuda a la iglesia, Señor, ayuda a los pastores, a todo aquel que predica tu palabra, que habla de tu palabra, a que hablemos realmente conforme a tu palabra, Señor, y no conforme a lo que queramos escuchar, no conforme a nuestro corazón, no conforme a nuestros deseos, porque a veces eso pasa, se mete la palabra conforme a nuestros deseos o conforme a lo que estamos haciendo y agarramos la Biblia y agarramos lo que nos conviene, pero no es así. Tenemos que vivir la palabra tal y cual es, aunque sea difícil, aunque sea duro, no es fácil, pero con la ayuda del Señor vamos a poder lograrlo, amén. Y yo investigué algunas cosas, gloria al Señor, de los cumpleaños y eso, ¿verdad? ¿De dónde proviene? Porque, pues sí, yo dije, bueno, voy a ver qué dice sobre eso, voy a investigar por qué empezó todo eso y cómo el mundo fue agarrando tanta costumbre. Y hay mucho que investigar, amén, pero solo investigué algunas cosas. Y aquí me apareció algo, ¿verdad? Que yo les traigo para compartir en esta hora, gloria al Señor, y que dice, la celebración de cumpleaños, tal como la conocemos hoy, tiene sus raíces en el antiguo Egipto. Y sabemos que es Egipto, amén. Alrededor del año 3000 antes de Cristo, los faraones celebraban sus aniversarios de coronación, no de nacimiento, con festejos y rituales para ahuyentar a la muerte y asegurarles larga vida. Imagínense qué tremendos, hermanos, que agarramos costumbres que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos qué se hace, qué se hacía, pero como son desde antes, pero van cambiando ciertas cositas, pero al final del día son costumbres de antes, costumbres paganas, costumbres de idólatras, costumbres del mundo que no vienen de Dios, vienen de la humanidad, vienen del hombre, de los deseos del hombre, de los deseos del corazón, amén. Y dice, aunque la práctica se extendió posteriormente a otras culturas y se incorporaron nuevos elementos como las tortas y velas, el origen de la celebración se encuentra en estas ceremonias egipcias. Dice, en la Edad Media, la Iglesia Católica consideraba las celebraciones de cumpleaños como paganas, aunque la nobleza más las mantenía especialmente para sus aniversarios de nacimiento. En el siglo XXVIII, en Alemania, los cumpleaños infantiles comenzaron a incluir la tradición de las tortas con velas. En resumen, dice, la costumbre de celebrar cumpleaños se originó en el antiguo Egipto y evolucionó a través de diferentes culturas, incorporando elementos como las tortas, velas y canciones hasta llegar a la forma en que se celebra el día de hoy. Desde Egipto, ¿para qué se celebraban? Y se hacían hasta rituales, ¿verdad? Y nosotros tomamos costumbres que vienen desde ahí, que se hacían rituales para no sé qué dioses, no sé qué ídolos, y entonces ahí yo creo que se abren puertas, que ahí damos derecho a cosas que ni siquiera nos imaginamos. ¿Qué está entrando a nuestro hogar? ¿Qué estamos permitiendo a nuestra vida? ¿Qué estamos celebrando realmente? No lo sabemos, amén, solo Dios lo sabe, y pues que el Señor nos ayude, que nos ayude cada día más para entender que nosotros no tenemos que seguir esas cosas, que nosotros no tenemos que seguir esas costumbres, que no es malo, claro, yo no digo que sea malo, claro que no un pastel, pero tenemos que investigar bien desde cuándo viene todo eso. Tenemos que preguntarle al Señor qué le agrada y qué no le agrada, hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, hacer las cosas conforme al Espíritu, porque
al final del día son cosas que nos desenfocan, son cosas que nos enfocamos en estar haciendo preparativos aquí, preparativos allá, y viene el afán, y cada año es lo mismo, 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 y la iglesia está ahí. La iglesia está en lo mismo siempre, está en lo mismo, no avanzamos. ¿Por qué? Porque cada año vienen cosas y se repite y se repite y se repite. Y cuando no viene una cosa, viene otra, y así literalmente la iglesia está más, yo creo que con las cosas del mundo que con lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Y también investigué, mi alma adora al Señor, lo de las madres, ¿verdad? Porque yo no digo que sea malo, pues la palabra lo dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta tierra. Gloria al Señor. Pero yo creo que hay que preguntarle al Señor realmente qué es lo que está hablando en esa palabra. Realmente, si Él quiere que se hagan esas cosas en la iglesia, como el Día de las Madres, como el Día del Padre, como los cumpleaños, como todos los eventos, aún como el Día de los Pastores, honrando a los pastores, todo eso. Amén. La palabra del Señor dice que se sujeten a su pastor, pero ¿quién es el pastor? La Biblia habla del buen pastor, y yo no me puedo sujetar, ni la iglesia se puede sujetar a un hombre. La iglesia se tiene que sujetar a Jesús. Él es el pastor de pastores. Sí tenemos que tener mansedumbre, tener un espíritu de respeto, de mansedumbre hacia el pastor que Dios ha puesto, donde nos congregamos cada quien, porque Dios lo puso por algo, amén. Pero no es como que no es como que vamos a estar completamente sujetos a todo lo que Él diga o todo lo que, porque no sabemos si realmente está siendo dirigido por Dios o no. Si ese pastor está siendo dirigido por Dios, tiene todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, tiene que ir conforme a la palabra. Y si no, pues hay que tener cuidado, hermanos. Si no es porque estoy generalizando, amén, en todo el mundo, porque están pasando muchas cosas, pues la verdad, bien fuertes y bien tremendas, y dentro de las iglesias ha entrado tanta cosa que yo a veces digo: ay, Dios mío, ayúdanos por favor, y ayúdame y ten misericordia, porque ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros, Señor? Ayúdanos por favor. Entonces, yo pues he estado investigando un poco, amén, gloria al Señor, de realmente de qué habla el honrar, de qué habla cuando habla la palabra honra. La palabra honra, ¿qué significa? Amén. Y aquí lo que yo investigué en del Día de las Madres dice que la celebración del Día de las Madres se remota a la Grecia antigua, donde las festividades se hacían en honor a Rea, también conocida como la diosa madre. Los romanos también acogieron la celebración, pero se conocía como la Hilaria, y se llevaba a cabo todos los 15 de marzo en el templo de Cibeles, donde se daban ofrendas. Y dice, el origen y la evolución de la celebración, dice, en el antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, la celebración se centraba en el aniversario de la coronación del faraón, visto como, perdón, esto ya no es. Dice, la celebración moderna del Día de las Madres tiene sus raíces en movimiento liderado por Anna Jarvis, quien en 1907 organizó un memorial para su madre. Anne Reeves Jarvis falleció en 1905. Dice, Anna Jarvis realizó una campaña para establecer un día nacional en honor a las madres, y su iniciativa fue ganando apoyo. En 1914, el presidente Woodrow Wilson firmó una proclamación para reconocer oficialmente el Día de las Madres como festividad nacional, estableciendo su celebración el segundo domingo de mayo. Y después se expandió, ¿verdad? Dice, la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos influyó en la adopción de esta festividad en otros países, aunque con variaciones en las fechas y costumbres. Y dice que en México el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo desde 1922 como un reconocimiento al papel fundamental de las madres en la sociedad. La iniciativa fue impulsada por el periodista Rafael Alducin del periódico Excelsior. Imagínense, fue por un periodista que proclamó ese día, porque también investigué eso de que él lo puso así en esa fecha porque se acercaba al día de pago que les pagaban en ese tiempo. Entonces, para que hubiera
tuvieran la posibilidad económica de darles regalos, de darles obsequios y comprarles flores. Pero también se dice que eso se atribuye a la Virgen María, que de ahí también se adoptó esa costumbre pagana hacia la Virgen María, como honrando a la madre de Jesús, y entonces de ahí pues ya honrando según a las madres, cuando sabemos lo que habla la palabra de la madre de Jesús, ¿verdad? Y no es como que uno no crea en la madre de Jesús, sino que entendemos que fue una mujer virtuosa, una mujer especial que Dios escogió para traer al libertador a este mundo. Fue una mujer que le agradó a Dios y que Dios la escogió. Dios sabe por qué. Amén, porque pues nosotros lo que sabemos es lo que dice la palabra del Señor. Pero si Dios la escogió fue por algo, porque le pareció una mujer digna de llevar en su vientre al libertador. Pero hasta ahí, de ahí ya no se menciona nada más de ella, de que hay que honrarla, hay que venerarla, hay que hacerle un ídolo, hay que canonizarla, hay que hacerle tanta cosa como muchas cosas se han ido haciendo. Amén. En estos tiempos hay muchos ídolos que se han ido canonizando para que se idolatren, y la iglesia está engañada y la iglesia está metida en tantas cosas que no vienen de Dios y que no le agradan a Dios, cuando la palabra del Señor dice que a Dios solo honrarás y solo a Él te postrarás. Amén. Solo a Dios le daremos la honra, solo a Dios reconoceremos esa honra y ese poder solo es de Dios. Amén. No es de nadie más. Ni siquiera cuando Jesús vino en esta tierra, ¿qué nos dejó la enseñanza en la palabra? Que seamos como Él, mansos y humildes. Ni siquiera Él, siendo quien era, nunca dijo, porque yo soy el que tiene poder, porque yo soy el todopoderoso, porque yo puedo hacer y deshacer, y porque no, sino que dice que a base del padecimiento Él aprendió la obediencia, a someterse ¿a quién? A su Padre, no al mundo, no en aquel tiempo donde Él estaba con los suyos, como dice la palabra, con los judíos. No vino a sujetarse a ellos, no vino a hacer lo que ellos querían, no vino a darles honra a ellos, no vino a que lo honraran, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre? ¿Cuánto más nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para hacer nuestra propia voluntad? ¿Quiénes somos nosotros para querer hacer lo que nos da la gana, para querer conducirnos como nos da la gana, para querer hacer allá en la iglesia, ir dejando meter tanta cosa mundana, tanta cosa del mundo? Y se oye fuerte, pero esa es la realidad. Esto es así, se han metido tantas cosas, tantas costumbres, que pues que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque Dios es un Dios santo, y en aquel día no vamos a tener excusa. En aquel día no vamos a poderle decir, ay, Señor, es que yo pensaba esto, es que yo pensaba lo otro, es que yo no creía que era malo, es que hay una palabra que está escrita, y esta es la palabra que a mí me tiene que guiar. Esta es mi guía, esta es mi guía, la palabra es mi guía, la palabra es mi fortaleza, la palabra es mi salvación, por la palabra soy libre. Entonces yo tengo que dejarme llevar por la palabra y no por todo lo que veo a mis ojos, que le agraden a mis ojos o que le agrade a mi carne. No, tengo que tener mucho cuidado en qué me meto, en qué me involucro, pedirle dirección al Señor, y si no, pues que el Señor me ayude y me alerte. Amén. Y si Dios me ha dado a mí la convicción en muchas cosas, pues simplemente se lo dejo a Dios. No quiere decir que tampoco por eso me voy a estar pasando juzgando y señalando y criticando. No, si Dios me envía a hablar, a dar una palabra a alguien y decirle, bueno, al Señor no le agrada esto y esto y esto, y Dios me dio esto y esto, pues ir a hacerlo y hasta ahí. Lo demás se lo dejo al Señor. No tenemos que tampoco caer en contiendas, en estar murmurando los unos contra los otros. No, que sea Dios quien se encargue de cada quien. Amén, gloria a Dios. Que sea Dios dándonos la convicción a cada quien. El que quiera salvarse, pues se va a dejar llevar por la palabra y por Dios. Por eso tenemos que ir aprendiendo cada día más. Gloria al Señor, a preguntarle a Dios por todas las cosas, a consultarle hasta quizás lo más insignificante, y esperar en el Señor, porque yo sé que de una manera o de otra Dios nos hace sentir si le agrada o no le agrada, porque el Espíritu Santo nos confronta, el Espíritu Santo trata con nosotros, el Espíritu Santo nos hace entender si eso le agrada o no le agrada, si con eso vamos a pecar contra Dios o no, porque no podemos decir que el Espíritu Santo no nos redarguye, sí nos redarguye.
Pero de ahí de nosotros que escuchemos ese redarguir, que hagamos caso a ese redarguir, pues ya depende de cada quien. Esto es personal de cada quien. La convicción, Dios nos la va dando, es personal y pues tenemos que mantenernos en esa convicción. Amén. Y lo último que investigué, gloria al Señor, fue el Día de los Padres. Gloria al Señor, que dice que el Día del Padre se comenzó a celebrar en el 1910 en Estados Unidos, gracias a la iniciativa de Sonora Smart Dot, quien quería honrar a su padre, un veterano de la guerra civil que crió solo a sus 6 hijos después de enviudar. Inicialmente se propuso el 5 de junio, fecha del cumpleaños de su padre, pero finalmente se fijó para el tercer domingo de junio, que en 1910 cayó el 19 de junio. La celebración ganó reconocimiento oficial en 1972, cuando el presidente Richard Nixon firmó una proclamación que lo establecía como días festivos nacional. El Día del Padre se celebra el 19 de marzo en algunos países, como España y otras de tradición católica, debido a que coincide con la festividad de San José, padre adoptivo de Jesús y esposo de María, según la tradición cristiana. Esta fecha fue considerada un modelo de paternidad, humildad y trabajo. En resumen, la celebración del Día del Padre, el 19 de marzo, está ligada a la figura de San José en la tradición católica, donde se considera un ejemplo de padre. Gloria a Jesús. Y tengo un poquito más de detalles aquí que dice, San José, en la tradición católica, San José es venerado como el esposo de la Virgen María y el padre adoptivo de Jesús. San José es visto como un modelo a seguir. Y gloria a Jesús, dice, por la humanidad, por su humildad, trabajo y dedicación. Si bien algunos países celebran el Día del Padre en otras fechas, la tradición del 19 de marzo sigue siendo importante en la cultura católica. Gloria a Jesús. Amén, aleluya. Y no quiere decir que, pues yo diga que no hay que honrar a los padres, porque la palabra lo dice, amén, gloria a Dios, pero yo trato de decirles a los míos que cada día somos papás, cada día somos mamás, cada día tenemos que tener esa honra hacia nuestros padres, ese respeto hacia nuestros padres. Amén, gloria a Jesús. No es como que viene un próximo año más, viene el 10 de mayo, y ahí, a ver, déjame ver qué le doy a mi mamá, déjame estar allá, ay, mami, te quiero mucho, te amo, y ahí. Y el Día del Papá igual. Ay, ¿no quieres guardar silencio? El día del papá igual, cada año ahí, ay, el Día del Padre, y se meten esas cosas en la iglesia cuando, honestamente para mí, yo hablo por mí, amén, gloria al Señor. Yo igual le he preguntado, pues Señor, bueno, si a ti te agrada todo eso, pues está bien. Yo le digo a Dios, convénceme, revélame, o algo que yo entienda que eso está bien en las iglesias, porque si yo me voy a la palabra, yo puedo entender, gloria al Señor, que al lugar donde nos congregamos, porque para aclarar y para corregir, la iglesia somos nosotros. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Donde mora el Espíritu Santo somos nosotros. Entonces, ¿a dónde nos reunimos? Pues es un lugar donde nos reunimos, donde queremos ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, la manifestación del Espíritu Santo en sanidades, en liberaciones, en restauraciones, en fortaleza, donde vamos a ser ministrados por su presencia, donde vamos a escuchar su palabra. Entonces yo le digo al Señor, bueno, Señor, se supone que nos vamos a reunir a eso, a recibir de la presencia del Señor. Se supone que ese día es un día que apartamos para ir a reunirnos para Dios. Es un día para dedicarle al Señor ese tiempo que estamos ahí reunidos en ese lugar, para que Dios haga como Él quiera, conforme a su voluntad, conforme a nuestra necesidad, conforme a que Él quiera, ahí donde nos reunimos. Yo por lo menos le he preguntado, Señor, pues si yo voy a ir ahí y digo que voy y te doy la gloria y te doy la honra y reconozco tu soberanía, reconozco tu gloria, reconozco tu poder y yo digo que ese lugar es santo, 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 entonces, ¿por qué tengo que meter otras cosas esos días que se supone que voy a recibir de ti? Porque yo qué tengo para darle a Dios, si todo lo que yo tengo, mi vida, todo lo que yo soy, le pertenece al Señor.
¿Yo qué tengo para darle al Señor si Él es todopoderoso, si Él es soberano, si no hay otro como Él? Si yo estoy aquí es por Él y para Él. Y hemos ido entendiendo como dice la palabra, gloria al Señor. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aleluya. Entonces, si entendemos eso, entonces se supone que a la iglesia vamos a eso, a que el Señor nos guíe, a que el Señor nos llene, a que el Señor siga obrando en nuestras vidas, a que el Señor nos siga transformando a través de su presencia, a través de su palabra, a que entendamos cada día más, gloria al Señor, que Dios es espíritu y por lo cual yo tengo que adorar en espíritu y en verdad en todo tiempo y en todo momento, que yo no voy ahí a poner otras cosas primero antes que Dios, cuando Dios tiene que ser el primer lugar en mi vida, tiene que ser el primer lugar en todo lo que yo haga, tengo que tratar de poner a Dios en primer lugar. Yo no le puedo dar lugar a otra cosa cuando ya se acercó esa fecha y empiezan las celebraciones, aún en las iglesias, empiezan a organizar que el día del papá, que honrando a los padres, que honrando a la madre, que honrando aquí, que honrando a todo mundo, pero a Dios, ¿cuándo lo honramos? ¿Cuándo le damos la honra al Señor realmente conforme está escrito en la palabra? Cuando decimos que honramos a Dios, pero es mentira, es una mentira, porque no es cierto, solamente hablamos lo que dice, como dice la palabra, de labios. Pero nuestro corazón realmente, ¿dónde está? Si nuestro corazón realmente, como dice la palabra, estuviera en Dios, estuviera en lo de Dios, estas cosas no nos moverían, estas cosas no nos llamarían la atención, estas cosas ni siquiera estuviéramos preocupándonos por festejar, por celebrar. Y lo peor de todo, mis hermanos, es porque yo lo veo. Tristemente es que también se los estamos instruyendo a los niños, que también estas convicciones se las estamos dando a nuestros hijos. Gloria al Señor. Y eso no puede ser así. Y es triste porque yo solo le digo, Señor, ayúdame, porque yo a mis hijos les hablo de una cosa, pero a veces ellos reciben otra y no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque ellos piensan como yo como mamá, me pongo yo, por ejemplo, yo como mamá, que ellos dicen, bueno, es que no, ma, tú exageras, eso no es malo. ¿Por qué? Porque ellos dentro de la iglesia desafortunadamente están recibiendo otra cosa contraria a la que yo les trato de explicar, a la que yo les trato de instruir, y tenemos que tener mucho cuidado. Y a veces yo sí, eso me golpea en mi espíritu y digo, ¿cómo es posible, Señor? Yo misma le he dicho, Señor, dame sabiduría para hablar, dame sabiduría, dame mansedumbre para hablar, Señor, si tengo que hablar, Señor, porque a veces, muchas veces, honestamente, yo lo digo por mí, que yo digo, Dios mío, a veces no quiero ni que entren a las clases porque ¿qué les van a enseñar ahí? ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué les van a instruir? Si yo trato de decirles algo conforme a la palabra, ¿verdad? Y conforme a lo que Dios me ha ido ayudando a mí, y no quiero decir con esto, gloria a Dios, que yo tenga la razón o que yo esté bien, sino que Dios me ha ido dando una convicción a mí y una firmeza. Y yo tengo que mantenerme eso y me pongo, por ejemplo, yo, ¿por qué? Porque yo he ido viviendo aquí en mi hogar muchas cosas. ¿Por qué? Porque aquí, mire, es donde más están viendo realmente, como dice la palabra, si realmente soy creyente de Jesucristo, soy cristiana, si realmente sigo la palabra y vivo la palabra o no. Aquí los míos son los que se van a dar cuenta y se están dando cuenta. Y muchas veces yo no sé, yo creo que Dios lo ha permitido probarme en esas áreas, en cosas, para ver si yo me muevo o no me muevo, para ver si me dejo dirigir por lo que hacen en un lado o en otro en las iglesias, o me mantengo firme en la convicción que Dios me ha dado en todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho aquí en mi hogar, que son cristianos mundanos. ¿Por qué? Porque siguen en lo mismo, simplemente que en la iglesia, pero siguen celebrando lo mismo. Yo lo he ido viviendo aquí y yo muchas veces, hermanos, evito ir cuando hacen ciertas celebraciones. Yo le digo, Señor, perdóname, pero yo prefiero no ir. Y quizás, no sé, me lo tomen a mal o algo, pero yo le digo, ayúdame, Dios, ayúdame, porque yo ya no quiero como estar participando en algo que si a mí Dios me dio la convicción. Y eso a mí realmente también me contrista mi espíritu cuando yo veo tantas cosas, porque
yo digo, Señor, necesitamos realmente entender lo que tú quieres para nuestra vida. ¿Cómo es posible que el enemigo se ha ido metiendo tan sutilmente en las iglesias que pensamos, como dice la misma palabra, ahora lo que antes era malo, lo que Dios me había dado la convicción, ahora ya no es malo, ya es bueno? ¿Por qué? Porque el enemigo se mete y toma ventaja. ¿Pero por qué? Porque quizá los pastores no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, no se están dirigiendo por Dios, no están orando, no están pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga? Mira, Señor, ¿qué quieres que le hable a este pueblo que tú me has puesto? Señor, dirígeme, Señor, dame palabra, Señor, Padre amado, ayúdame a sobrellevar todo esto conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, porque eso es lo que está pasando tristemente ahora. Muchos pastores no se están dejando dirigir por el Espíritu Santo, sino se están dejando dirigir por los que están a su alrededor, por los consejos que escuchan a su alrededor, porque quizá los que están a su alrededor no tienen esa convicción en la palabra, entonces le aconsejan algo. Mira, yo no creo que esto está mal, que esto aquí, que mira que aquí, ok, no, porque no lo veo como pecado. Pero realmente es lo que Dios quiere que yo haga, realmente es lo que Dios quiere que yo me enfoque. Y más en estos tiempos, mira todo lo que está pasando, iglesia, en el mundo entero. Son tiempos de que realmente tenemos que pararnos firmes en Dios, tenemos que afirmarnos en su palabra. O estamos en el mundo o estamos con Dios. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos estar con un pie creyendo aquí y otro pie creyendo en lo que dice la palabra del Señor. No podemos estar así, iglesia. No podemos estar así tibios, como dice la palabra, sino realmente cada día tenemos que ser más espirituales. La iglesia de Jesucristo hizo la diferencia. En aquel tiempo la iglesia primitiva realmente hizo la diferencia, pero la iglesia de este tiempo no está haciendo ninguna diferencia. ¿Dónde está la iglesia de este tiempo? Como era la iglesia primitiva. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude realmente a lograr lo que Él quiere que logramos, como en aquellos tiempos. Necesitamos volver a la senda antigua. Y yo no estoy diciendo que es fácil, no es fácil por todo lo que está pasando, por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, por toda la maldad que se está viendo, por aún la vanagloria, la vanidad, todo lo que se está viendo en el mundo es para también distraer a la iglesia, pero la iglesia necesitamos mantenernos enfocados, no importa lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, necesitamos estar enfocados en Cristo Jesús, necesitamos estar enfocados en lo que Él quiere en nuestra vida, porque a pesar de que esté pasando lo que está pasando, sabemos y entendemos que hay un Dios que tiene el poder y que si Dios permite lo que permite, Él es Dios y la gloria sigue siendo del Señor. Padre, gracias, Padre amado, por tu presencia en esta hora, Señor, por tu palabra. En esta hora, hermanos, yo, ¿verdad? Traigo esto para la gloria del Señor, para que meditemos realmente qué es lo que estamos haciendo, realmente qué nos está dirigiendo, por qué estamos siendo dirigidos. Realmente, si vamos a seguir llevándonos por las costumbres del mundo, por lo que el hombre quiere, por lo que el hombre dice, o aún por lo que yo quiera, o por Dios, realmente son tiempos peligrosos, hermanos, que tenemos que enfocarnos. Aún en nuestra vida diaria tenemos que preguntarle al Señor que nos dirija, qué hacemos, qué no hacemos, a dónde nos conducimos, a dónde no, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amados hermanos, esto es lo que Dios me permitió traer, ¿verdad? Y si lo traigo también es porque yo he visto muchas cosas, testificándoles un poco acerca de todas estas festividades, un testimonio pequeño pues tengo una hija que ya está casada, ¿verdad? Pero ella es de mi primer matrimonio. Yo pues tengo otro matrimonio y mi primer esposo falleció. Contándoles un poquito acerca de estas festividades. Entonces, cuando el papá de mi hija vivía, pues él se fue para México y él de repente le hablaba a ella estaba más pequeñita, ella tenía, no sé, algunos 12 añitos, él tendrá como unos 7 años que falleció, más o menos, no estoy segura, pero a veces que él le hablaba, yo a ella le decía, habla con tu papá, y ella no quería porque ella le dolió que él se fuera, él estaba aquí, pero él se fue. Él se fue y no le dijo nada y a ella le dolió eso. Y yo le decía, mira, tú habla con tu papá, no importa. Tú no tienes que tener nada en tu corazón porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Y Dios le va a pedir cuentas a él de ti porque tú eres su hija, pero tú no actúes así. Sea como sea, él es tu padre. Yo le decía eso a mi hija siempre. Trataba de no hablarle cosas negativas de su papá. Y pues como a ella le dolió que él se haya ido, pues ella... el enemigo le sembró rencor en su corazón hacia él y ella no le hablaba, no quería saludarlo, no quería hablar con él. Poco tiempo después,
pues el Señor lo llamó a cuentas. El Señor lo llamó a cuentas y fue algo pues duro y triste para ella. Ella tendría algunos 15 años cuando pasó eso. Eh, y fue difícil para ella, también fue difícil para mí porque pues son cosas que uno no se espera. Gloria al Señor, ¿verdad? Y ahí fue donde pues ella se lamenta hasta el día de hoy que me imagino que el enemigo le trae todos esos recuerdos de que no le habló, de que esto y todo eso que pasó, ¿verdad? Y les digo que hasta el día de hoy le afecta, ¿por qué? Porque en las iglesias, como se festeja el Día de los Padres, ella donde se congrega, ese Día de los Padres hacen convivio, hacen todo igual, donde yo me congrego, y me imagino que en la mayoría de las iglesias lo hacen. Contadas son las que no, porque me tocó ir a una, ese día que se hizo ese festejo en donde yo me congrego, yo fui a otra donde para nada se mencionó eso. Y no sé, yo sentí en mi espíritu ir ahí ese día a congregarme. Y gloria a Dios por eso, amén. Pero ese día que hicieron ese evento y todo, ¿qué pasa? Que mi hija no va a la iglesia esos días. Mi hija dice, no, ¿para qué? Si van a hacer los días del padre, ya sabes, mamá. ¿Y qué pasa? Que el enemigo se aprovecha y se mete y la pone triste y la quiere meter en depresión porque ella habla conmigo y eso le afecta a ella. Entonces, tenemos que realmente ponernos a pensar si realmente las iglesias están siendo dirigidas por el Espíritu Santo, porque el que conoce la necesidad, el que conoce lo que hay en nuestros corazones es Dios. Entonces yo no creo que Dios va a dirigir a alguien a hacer ese tipo de cosas cuando hay personas, y yo creo que hay más personas así, que el enemigo se aproveche en esos días para oprimirlas, para entristecerlas. ¿Pero por qué? Porque no hay una firmeza en Dios, no hay una convicción. Realmente necesitamos, como dice la palabra, ese gozo en nosotros, que realmente entendamos que mi plenitud es el Señor, que mi plenitud y mi gozo es Dios, que aunque pues gloria a Dios pasa lo que pasa, pero Dios me da paz, Dios me da fortaleza y no en ese tipo de cosas que se festejan en las iglesias, me van a mantener oprimida, me van a mantener triste y no voy a querer salir, voy a estar aislada, no voy a querer ni hablar, porque incluso aún ella misma me dice, solo me escribe y me dice, sí, mami, después hablamos porque ya sabes, ahorita estoy con todo esto y así. Yo, ok, está bien, yo le doy su tiempo y solo oro, solo sigo orando, pero me doy cuenta y entiendo, digo, Señor, qué tremendo que no alcanzamos a entender esas cosas todavía la iglesia, Señor. Y ahí yo también más me doy cuenta de que la iglesia está caminando por sí. Quizás en algunas cosas sí le consultan a Dios, pero la mayoría de las cosas son dirigidas por el hombre. Y eso pasa no solo en el Día del Padre, en el Día de las Madres, en los niños. Hay muchas cosas, incluso la iglesia también, muchos cristianos que yo me doy cuenta que yo veo cuando algún familiar muere, y también eso está en la palabra, que no invoquemos a los muertos y que todo eso, porque el que invoque a los muertos tendrá parte en el cielo juntamente con ellos. Muchos cristianos igual, cuando sus familiares ya murieron, aún siguen subiendo fotos, aún siguen hablándoles según a ellos, invocando todo eso cuando ellos ya no están. Y todavía siguen con eso y el enemigo los ministra y el enemigo les pone toda esa angustia y toda esa tristeza y manteniéndolos así. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? En todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Por eso, pues, en esta hora, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por su palabra, que nos ayude cada día más, que nos afirme cada vez más en lo que Él tiene para nosotros. Gloria al Señor. Que seamos dirigidos por Él, que seamos llenos de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y por último, les voy a leer algo que dice, ¿qué es la honra? ¿Qué es la honra, verdad? Porque yo investigué que dice principio de honra. En el hebreo la palabra honra es el verbo kabod, que significa honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, tener paso, riqueza, reputación, esplendor. En el griego la palabra honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien, tener una gran estima, considerar algo a alguien preciado como un gran valor. Moisés supo honrar a su suegro, ya que no solo escuchó sus palabras, sino que las dio el valor que eso merecía. Cuando hacemos esto, los primeros beneficiados somos nosotros mismos, ya que el dar honra abre mi mente a escuchar, prestar atención y valorar los consejos que nos ayudarán para mejorar en las distintas áreas de nuestra vida.
En la historia del sacerdote Elí, vemos que Dios usa a un profeta para darle una advertencia muy fuerte. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso está en Primera de Samuel 2:30. Elí, que había sido elegido como líder en la casa de Dios, se había corrompido y daba mayor honra a sus hijos, permitiendo y concediendo en toda clase de caprichos, rebeldías y pecados que ellos cometían en la misma casa de Dios. De esta manera, Elí alteró el orden de Dios y menospreció sus mandatos y principios, deshonrando a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, no pudo realizar tantos milagros y maravillas en su propia tierra natal, ya que ahí la gente no lo honraba como tal, despreciando sus palabras y prodigios. Eso está en Mateo 13, 14, 58. Lo que mueve la mano de Dios en bendición a nuestras vidas, aparte de fe, es la honra que le damos. Creer, obedecer y honrar a Dios es un camino hacia la vida de bendición, donde se manifestarán lo sobrenatural que Dios tiene. Y luego dice, por último, preparando para aquellos que le aman de corazón y no solo de palabras. Eso está en Isaías 29:13. Gloria al Señor. Rompe el orden del orgullo y honra a quien Dios usará dando consejos que bendecirán tu vida y te llevarán al siguiente nivel. Amén, gloria al Señor. Entonces, yo investigué eso, ¿verdad? También lo que era honrar, la palabra de honra. Entonces, entendí un poco más ahora y digo, bueno, gracias Dios, porque pues es Dios el que nos da el entendimiento, nos ayuda a entender cada día más, ¿verdad? A lo que Dios habla de honra es en lo espiritual, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y Dios no nos va a honrar, quizás nos va a sí, la palabra dice nos bendice, nos provee lo que necesitamos con bienes para que estemos bien en esta tierra, porque la palabra del Señor dice que de Él es la tierra y su plenitud, que Él es el dueño del oro y de la plata, y Él nos provee y nos bendice conforme a su voluntad, conforme a la necesidad. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, en aquellos tiempos los discípulos no dice que eran ricos, no dice que estaban llenos de tanta cosa, de tanta riqueza. Dice que estaban unidos y daban sus propiedades conforme a la necesidad, las vendían y las ofrecían, pero para ayudar a todos, de tal manera que no le hiciese falta nada a nadie, conforme a la necesidad de todos. Y en estos tiempos no se ve eso. No se ve eso. En estos tiempos la iglesia está corrompida. Tristemente, hermano, la iglesia está corrompida. Y Dios habla de una honra espiritual. Dios no habla de una honra literal o secular o material. Dios nos está hablando de una honra espiritual, que si nosotros reconocemos quién es Dios, que si nosotros entendemos quién es Dios, Él nos va a honrar con su presencia, con las cosas espirituales, con su manifestación de poder y gloria en nuestra vida. De eso habla la palabra. Y así yo lo entiendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude cada día más. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? En estos tiempos, que abramos bien los ojos cada vez más, que nuestros oídos espirituales estén abiertos, ¿verdad? A la voz del Señor, que nada ni nadie nos engañe, que ese discernimiento del Espíritu Santo realmente crezca en nuestras vidas, en la iglesia del Señor Jesucristo, para que entendamos realmente lo que es la voluntad del Señor, para que entendamos realmente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y ya no nos dejemos arrastrar por esa corriente del mundo, por esas costumbres del mundo, ¿verdad? Eso que no nos lleva a nada. Gloria al Señor. Y para terminar, ¿verdad? Gloria al Señor, con esto que Dios me trajo, que Dios me ministraba, gloria al Señor, pues yo les voy a leer en Primera de Juan 2:15-17, ¿verdad? Y con esto termino, ¿verdad? Hasta aquí el Señor me ha ayudado, gloria al Señor. Y leemos, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes.
pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Gloria al Señor. Gracias por esta palabra. Le damos al Señor. Amén, porque ella nos confronta, ella nos afirma y ella nos hace entender realmente cada vez más a qué hemos sido llamados y lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Le doy gracias al Señor por este tiempo. Le doy gracias por esta oportunidad al Señor, a mi hermana Katy, ¿verdad? Y sigamos adelante, mis amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, porque el tiempo está más cerca, el tiempo se acaba y tenemos que pedirle al Señor que nos guíe y que nos dirija realmente para hacer su voluntad, porque hay mucha necesidad, hay muchas almas que necesitan una palabra del Señor y necesitamos enfocarnos en eso más que en todas las cosas. No estamos en tiempos para estar enfocándonos en este tipo de cosas que vienen del mundo. No es tiempo de estar desenfocados, sino que Dios nos ayude a enfocarnos cada día más a la necesidad, a lo que fuimos llamados realmente, que es a predicar su palabra, a ir a la necesidad, a las cosas espirituales del Señor. A eso hemos sido llamados, a eso Dios nos envió a esta tierra, no a estar confabulándonos con el mundo, ni estar haciendo las cosas del mundo, ni estar siguiendo la corriente de este mundo. Amén. Gloria al Señor, y que sea Dios dándonos la convicción a cada quien. Gloria al Señor. Y pues hasta aquí mi parte. Amén. Les amo en el amor del Señor, aunque no los conozco, pero realmente podemos experimentar cuando es el Espíritu Santo el que nos une. El Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos pone, como dice su palabra, un mismo espíritu y un mismo sentir. Y espero, amados hermanos, que pues cada quien haya sido edificado, ¿verdad? Conforme a lo que Dios trajo en este tiempo, en esta hora, conforme a la necesidad de cada uno. Amén. Y pues yo les digo que la primera fui yo y esto a mí me ayuda a afirmarme cada día más. Amén. Y que el Señor nos siga afirmando y nos siga fortaleciendo cada vez más con su palabra. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Y hasta aquí mi parte. Amén, amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, primeramente, por estas palabras que has traído hoy en esta tarde. Bendito es el nombre del Señor. Bendecimos su vida, su ministerio, su familia, y que el Señor la siga ensanchando cada día más ese ministerio en el nombre de Jesús, y que Dios siga poniendo esa convicción en usted, así como con cada uno de nuestros hermanos. Bendito es el nombre del Señor. A veces a mí me gusta hacer preguntas, y esta pregunta yo se la tenía para usted, para preguntarle si es que esa convicción Dios nos la da a todos o solamente a algunos. Bueno, yo creo que lo que Dios me da a mí, se lo va a dar a usted. Si el Espíritu Santo me da a mí la convicción en algo, se la tiene que dar a usted, se la tiene que dar a la iglesia. Dios no me va a dar a mí algo y a usted no. Entonces, yo lo he ido viendo así, yo lo he ido viviendo, que cuando es el Espíritu Santo se la trae a la iglesia en general, a la iglesia de Jesucristo. Ya depende de cada quien, porque yo lo he ido entendiendo también así, porque la palabra lo dice, ¿verdad? La salvación es personal y depende de mí si yo lo quiero tomar o lo quiero desechar. Entonces, yo he ido viendo realmente cuando a mí Dios me da algo, se lo da a alguien más. O cuando alguien viene y me dice a mí, mira esto, lo otro, entonces yo oro y si es Dios, Dios me da la convicción a mí. Y si yo lo digo, ¿por qué? Porque también yo lo he visto, en la iglesia también, donde yo me congrego en un tiempo, yo no sé qué pasó, pero Dios les dio la convicción de eso. Dios les dio la convicción de muchas cosas porque se hablaron ahí y se decía que ya no más eso, que ya no más lo otro. Y por